You know what? I'm not going to show your face right now. Me da pena. No, me da pena. No, está bien. Go ahead. Ok. Todo esto comienza con lo que es los exploradores del rey, que sí se llama en El Salvador. Es un grupo, es un ministerio en la iglesia Okay. que fue originado en Estados Unidos Okay. con el nombre de Royal Rangers, Royal Rangers. bajo la dirección de la iglesia Asambleas de Dios. Assembly of God. Okay. Ajá. Okay. Esto fue pasado a El Salvador Okay. en los años que fue la guerra civil en El Salvador, que empezaron a emigrar mucha gente salvadoreña, más que todo campesinos. Okay. Cuando eso yo tenía 5, 4 años. Was that like Oscar Romero? Was that same time? Okay. En los tiempos que asesinaron a Monseñor Romero. Okay. All right. Because la gente de aquí conoce esa historia. Conocen, ok. Okay. Yo tenía 2 años cuando asesinaron a Monseñor Romero. Okay. Apenas estudié Yeah. mucho de lo de Monseñor Romero en mis años, cuando empecé la high school. Oh, en El really? Salvador. Okay. Okay. Cómo lo asesinaron, quiénes fueron, por qué. Okay. O sea, todo lo que tuvo que ver con la guerra. Okay, en cambio aquí hay un movie que se llama Romero, que es la única fondo, o sea, digamos, cultural que la gente tiene. Pero eso cuenta la historia de Romero y cómo le asesinaron después de que él empezó a... Monseñor Romero, él era una persona Ajá. que estaba en contra Ok. del gobierno. Okay. Aparentemente, o sea, él tenía que ser lado a los dos, porque la Iglesia Católica tiene que hacerle lado a los dos, tanto al gobierno como al pueblo. Okay. Pero Monseñor Romero fue tomado más en cuenta porque él denunciaba los atropellos que cometía el gobierno a través de la Fuerza Armada. Okay. Porque como ya el país llevaba alrededor de 8 años en guerra civil, Wow. entonces el gobierno empezó a acusar a Monseñor Romero que él tenía armas, que atrás del altar él Oh, really? decían de que no soltaba su fusil. Oh, really? Y que la Iglesia Católica refugiaba a la guerrilla. Oh, really? Bueno, todo eso. Entonces, de allí vino la muerte de Monseñor Romero. Okay. Y la muerte de los 5 mártires de la... los jesuitas. Eso también no es tan famoso, pero hay gente que sabe. Fue ligado a eso. Que hay gente... Porque ellos fueron asesinados por la Fuerza Armada. Pero eso fue antes de Romero o después? Antes de Romero. Ok, entonces fue que eso pasó y después de Romero se enojó demasiado. O sea, todo eso fue como una reacción en cadena, se fue dando poco a poco. Ok. Entonces, en esos tiempos, como la guerra se puso demasiado fuerte en El Salvador, Yeah. yo vivía en el campo, Alright. en donde la guerrilla y el ejército Yeah. se enfrentaban a diario prácticamente. Nosotros teníamos que escondernos siempre que habían ataques entre ellos dos. Incluso hasta mataron a un tío. Mi abuelo perdió sus propiedades porque cuando eso estaba, no me recuerdo el presidente, pero él tuvo que abandonar todo. Ok, tu abuelo. Todo, mi abuelo. Ok. Y entonces ahí fue donde yo fui, cambiamos de ciudad. Ok. Entonces allí fue donde viví más lo que era la guerra. Cuando eso habían muchas organizaciones de Estados Unidos que eran dirigidas por la ONU. La ONU buscaba la paz en El Salvador y todo eso. Entonces de allí llegó esta iglesia. Okay. Ya la iglesia ya estaba en El Salvador desde hace muchos años, pero el ministerio que se formó acá en Estados Unidos, el propósito en El Salvador era que los jóvenes no se mezclaran ni con el gobierno
ni con la guerrilla. Ok. Porque la guerrilla reclutaba niños Ujú. de 15, 16 en adelante. Oh, really? El gobierno no. El gobierno, el niño que cumplía 12 años, llegaban a la escuela y de la escuela se lo llevaban. De allí, de esa, hay prueba que está incluso la película de Voces Inocentes. No sé si la Ok. ha oído mencionar. No. Esa es una película bien mencionada, Ok. donde relata la historia de varios niños que fueron reclutados por el Ejército Nacional de El Salvador. Cumplían los 12 años, llegaban a las comunidades, así a las casas, Ujú. ellos los sacaban, se los llevaban y los entrenaban como ya para soldados. Oh, my God. Entonces, en esa película relata la historia, cómo muchos niños se salvaron de ser, de formar parte, de no ser, de pasar de ser niños a ser asesinos. Ok, so Royal Rangers era como, vamos a como tener los niños aparte de las dos facciones de la Ese guerra. era el objetivo Ok. de Royal Rangers. Ok, Y llegaron a las iglesias, ok. algo que respetaban mucho los dos, tanto el gobierno como la guerrilla. Ellos respetaban mucho las iglesias. Royal Rangers. O sea, cuando Royal Rangers llegó a El Salvador, o sea, el objetivo era comenzar con niños. So, entonces, digamos, el gobierno tenía respeto por Royal Rangers o no. Ah, al principio respetaba, porque era una organización Ok, americana ok. Y, o sea, era dirigida por la ONU. right. Entonces la ONU los protegía, pero porque eran americanos, estaban siendo protegidos. Pero ya cuando esto se estableció en El Salvador, empezó a reunir gente, mucha gente, y ya en cada iglesia se iban formando grupos. Entonces, de allí venían la disciplina que se mantiene en los exploradores, o sea, en los Royal Rangers, que depende de militares. Eran militares de Estados Unidos, cristianos, pero que no estaban a favor de que jóvenes y niños formaran parte de una guerra. Entonces, la disciplina Right. se tomó del ejército Yeah, I know you. y fue impuesta en la iglesia, pero no de la forma mala, sino de la forma en que los jóvenes se educaran, respetaran todo, respetaran la ley, respetaran a todo, o sea, las reglas del ejército Ujú. se pusieron en ese ministerio, Right. bajo la dirección de las cosas de Dios. No tiene nada que ver con armas, con gobiernos, con nada. Ujú. O sea, nada más es la forma en que la guerrilla o el ejército Ujú. mantienen ¿cómo decirle? Mantienen una disciplina entre su gente. Entonces, eso se implementó en la iglesia también. Okay. De allí Ujú. hubieron la guerra siguió en El Salvador. Nosotros también yo ya solo vivía con mi mamá y mis hermanos. Pasaron muchas cosas. Se metieron los soldados, el ejército, se metió a la casa. Really? De las ventanas disparaban a la guerrilla y nosotros adentro con ellos también. Mi mamá lo que hacía era que nos metía debajo de la cama. Oh my God. Y yo tenía quizás 6 años. Mis hermanos, el más mayor tenía 12 años y estaba también siendo escondido para que el ejército no se lo llevara. Okay. A mí me quisieron llevar también cuando yo tenía 11 años. Ujú. Y la gente con la que yo iba en un carro
lo que hicieron fue de que llevaban unas maletas y me las pusieron todas encima a esconderme, a que no me vieran. Oh my God, really? Entonces, así pudieron librarme de que yo fuera reclutado por los soldados. Wow, that's a good story. De allí, mi abuela me llevó con ella, pero como yo ya tenía la edad y la Fuerza Armada andaba reclutando gente, entonces se lo llevaron. Me llevaron para la ciudad. En la ciudad era menos. Okay. O sea, respetaban un poquito Yeah. más, porque la ONU se mantenía más en la ciudad. Entonces, allí fue donde yo empecé a asistir a las iglesias, Okay. porque eran los únicos lugares que la gente nos podía proteger. La gente lo que hacía, se iba a las iglesias evangélicas, a las iglesias católicas, para ver de que, porque los aviones del ejército no respetaban las casas, ellos bombardeaban y muriera quien muriera. That's like World War II. Entonces, las iglesias era donde nosotros nos protegíamos. Okay, entonces el avión no bombeaba la iglesia. No la bombardeaba. Okay. Entonces, la gente que empezaba en las iglesias, entraban los Royal Rangers, Okay. como para mantenernos ocupados. Okay. Entonces, de allí fue formándose y agarrando fuerza este ministerio, hasta la actualidad, que ya hoy tiene miles de miembros. No todos trabajan de la misma forma, dependiendo del lugar de donde viven y dependiendo más que todo el valor del líder en meterse a rescatar jóvenes. O sea, han mantenido lugares donde pueden ellos nada más mantener un grupo, como el que quiera llegar, y si quiere seguir, bueno, y si quiere seguir en la pandilla, cosa de él. O sea, no le ponen una dedicación. Quizás no pasaron, muchos de los líderes que están no pasaron las experiencias que muchos pasamos con